Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que es coleocolitiasis. Agradezco la presencia de mis compañeros residentes. Hoy ya vamos a ser breves. Vamos a hablar de una patología realmente muy importante en lo que es la parte de gastroenterología. La definición de coleocolitiasis es aquella presencia de litos en el conducto biliar común, ¿no? Que generalmente resulta de la migración de los litos de la vesícula hacia el árbol biliar, ¿no? La incidencia de esta aumenta con la edad y suelen ser secundarios a una migración de los mismos cálculos de la vesícula, a lo que lo llamamos cálculos primarios. Eso vamos a verlo más adelante. Según vemos en este cuadro, podemos ver que la, la presencia del triángulo de colesterol más los sales biliares, un desbalance del mismo y se ve una sobresaturación de colesterol en el ducto biliar por niveles inadecuados de sales biliares y también asociado a una disminución de la contractibilidad del epitelio biliar. Todo esto junto hace que el paciente tenga mayor formación de cálculos a nivel de la vesícula y de la vía biliar, ¿no? Acá como vemos en esta imagen de aquí. Los cálculos pueden ser primarios y pueden ser secundarios, ¿no? Los cálculos primarios son aquellos que se forman ya en la vía biliar, es decir, no vienen de una migración de la vesícula, sino más bien en el mismo canal de la vía biliar hay una éstasis, hay una disminución de la velocidad del flujo de la vía biliar y se forman esos cálculos, ¿no? Y llamamos cálculos secundarios cuando los cálculos provienen a través de una contracción, de una disquinesia de la vesícula, vienen por migración de la misma, ¿no? Ahora, los cálculos pueden ser eh, pigmentarios o pueden ser cálculos de colesterol, siendo estos los primeros, los de colesterol, los más frecuentes. Los cálculos pigmentarios son aquellos que se producen justamente, como su nombre lo dice, por pigmentos, ya sean pigmentos de bilirrubina, pigmentos de calcio, pigmentos de proteína, pigmentos de calcio, fosfato, carbonato, ¿no? Y son los más frecuentes que se dan en la vía biliar, ¿no? Los cálculos de colesterol son aquellos que se forman principalmente en la vía de la vesícula. Los pacientes con coleocolitiasis acuden por dolor abdominal, vómitos, flatulencias, la presencia de ictericia también, que se lo suele presentar en escleras y a nivel del cuerpo, ¿no? Como vemos en la imagen, acá vemos los pacientes que vienen con ictericia, ¿no? También son pacientes que vienen con dolor abdominal, presentándose en el cuadrante superior derecho y que puede tener una irradiación hacia la zona escapular del mismo lado. En el laboratorio de un paciente con coleocolitiasis, lo que voy a encontrar es un perfil hepático alterado. Si yo tengo valores normales del perfil hepático, esto es un gran predictor de ausencia de coleocolitiasis, ¿no? Es muy raro que un paciente que tenga coleocolitiasis vaya o presente un perfil hepático normal, ¿no? Principalmente lo que se altera es la bilirrubina directa, la bilirrubina total, la gamma-glutamil-transpeptidasa y, bueno, la fosfatasa alcalina, ¿no? Esos tienen una alta sensibilidad, un 94% y un 97%, ¿no? Respectivamente. El más confiable para esto es la bilirrubina directa y la bilirrubina total. Dentro de otros estudios que tenemos son las imágenes. Las imágenes nos van a ayudar mucho a evaluar la vía biliar, ¿no? Dentro de ellos, el primer examen que se hace es la ecografía abdominal. La ecografía abdominal nos va a permitir evaluar la vesícula biliar, la presencia de cálculos y podemos ver la parte superior del colédoco que puede presentarse dilatada. Rara vez podemos ver un cálculo enclavado a nivel de una ecografía, porque la ecografía no suele visualizar los 2/3 distales del colédoco, ¿no? El examen ideal para esto es la colangioresonancia y en algunos casos la tomografía también nos puede ayudar, ¿no? Pero no es el examen de elección. Sin embargo, es el examen más económico, más barato
que de primera línea es el que se usa para detectar cálculos en la vesícula. Y bueno, cuando vemos una dilatación de un colédoco en más de 6 milímetros en un paciente que tiene vesícula, nosotros ya sospechamos de una coledocolitiasis. Entonces, y si tiene un paciente que ya es operado de la vesícula, algunas literaturas dicen que más de 10 y otras que más de 8, ya hablamos de una coledocolitiasis, ¿no? Ya es un signo indirecto de coledocolitiasis, la dilatación del colédoco. Otras imágenes que nos ayudan son la tomografía y la colangiotomografía, ¿no? Que tienen sus limitaciones, tiene una baja visibilidad y los litos de menos de 5 milímetros muchas veces ya no los vemos, ¿no? Tiene una sensibilidad baja. Y la colangiotomografía sí es como una reconstrucción por tomografía que es comparable también a la colangioresonancia. Sin embargo, en muchos centros no lo hacemos, ¿no? Porque tiene que tener también una, una educación del tecnólogo para poder hacer estos exámenes, ¿no? Sin embargo, hay lugares donde sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Revaliati lo realiza. La resonancia magnética es el estudio, digamos, de elección para evaluar vía biliar. Ahí podemos ver que es la prueba no invasiva, la más precisa, tiene una sensibilidad de 93% y una alta especificidad de 96%. No requiere contraste porque ya la bilis actúa como medio de contraste, ¿no? Para poder evaluar la vía biliar. Acá, como vemos en la imagen, vemos el cálculo enclavado en un colédoco dilatado y la bilis nos sirve como medio de contraste, ¿no? Hay otros estudios que se pueden hacer como la colangiografía percutánea. Este cuadro es muy importante porque nos va a ayudar a clasificar a nuestros pacientes que vienen con una sospecha de coledocolitiasis, ¿no? Esta es la guía americana, la guía de la ASGE, que nos habla de la predicción de coledocolitiasis para el manejo. Entonces, como vemos, hay 3 columnas. Aquí está la probabilidad alta, intermedia y baja. La probabilidad alta nos habla de qué porcentaje de pacientes pueden tener coledocolitiasis. Y cuando hablamos de probabilidad alta, cuando tenemos por lo menos uno de estos 3 criterios. Que tengan la vía biliar dilatada, que tengan clínica de colangitis ascendente y que tengan también una bilirrubina total más de 4 más una dilatación de la vía biliar. Si yo tengo cualquiera de estos, esta paciente tiene alto riesgo de tener coledocolitiasis. Por lo tanto, si tiene alto riesgo de coledocolitiasis, mi recomendación es de que yo haga una CEPRE, ¿no? Entonces, en segundo lugar tenemos la probabilidad intermedia, que en estos pacientes tenemos que tener también igual uno de los 3 criterios, que tengamos un test bioquímico anormal hepático alterado, es decir, que hay enzimas hepáticas que estén alteradas, que tenga el paciente más de 55 años y que tenga una vía biliar dilatada. Pero aquí, como vemos, no se está asociando a una bilirrubina total más de 4. Entonces, si yo tengo eso de aquí, yo no puedo estar totalmente segura o no tengo un porcentaje alto de que este paciente tenga coledocolitiasis, por lo cual el siguiente manejo es hacer un estudio de coendoscopía, hacer un estudio de colangioresonancia y se puede hacer también una laparoscopía intraoperatoria, ¿no? Que eso es, digamos, aquí en el Perú casi no es de primera línea por los altos costos que eso demanda. Entonces, en estos casos, nosotros lo que hacemos es tomar una colangioresonancia para determinar la dilatación del colédoco y evaluar la presencia del cálculo en la vía biliar. Y de ser así positivo, en ese caso, ya pasamos a una cepa. Es decir, como hay un escalón intermedio. Y cuando hablamos de probabilidad baja, es decir, no tiene ninguno de estos predictores presentes, no hay necesidad que este paciente ni se haga una resonancia ni se haga tampoco una CEPRA. Este paciente debe pasar directamente a una colecistectomía, que se puede hacer una colangiografía intraoperatoria, pero que no es necesario, ¿no? Entonces, esto nos ayuda, ¿para qué? Porque esto va a disminuir la estancia hospitalaria en el paciente, va a disminuir también los errores operatorios. Recordemos que la CEPRE también es un procedimiento invasivo, entonces hay que saber cuándo utilizarlo como primera opción, ¿no? La CEPRE, como estamos hablando, es un procedimiento que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un procedimiento endoscópico avanzado
que se realiza con un endoscopio de visión lateral, es decir, que la cámara se encuentra en la zona lateral del mismo, ¿no? Como estamos viendo en la imagen. La CEPRE es un procedimiento que se puede hacer como tanto diagnóstico como tratamiento, como terapéutico, ¿no? Entonces, para la CEPRE antes se hablaba de una profilaxis antibiótica, que al momento ya estamos, digamos, la ESGE, la Guía Europea de Gastroenterología, está en contra de su uso rutinario, ¿no? Y puede ser considerado en pacientes con coleocolitiasis refractaria, es decir, que pacientes que se le ha hecho litotricia extracorpórea, en esos pacientes sí podríamos usar profilaxis antibiótica. La CEPRE es un procedimiento, perdón, que es invasivo, sí, pero es medianamente invasivo, es decir, no logra ser como una cirugía, por ejemplo, abierta, ¿no? Abierta o un procedimiento que genere mayor invasión en el paciente. Pacientes que tienen coleocolitiasis grandes, es decir, son de gran tamaño, lo que se realiza muchas veces es la esfinterotomía, que es un corte a nivel del esfínter de Oddi para facilitar la salida de los litos grandes y también evitar de esta manera la tasa de pancreatitis como complicación de la cepa, ¿no? Las recomendaciones que nos dan es que no se debe dilatar más que el diámetro del colédoco, es decir, el balón debe ser 12 a 20 milímetros, y la duración de 30 a 60 segundos desde la desaparición de la señal, ¿no? Las complicaciones en menor frecuencia en esfinterotomía versus esfinterotomía más balón versus si solo se hace esfinterotomía, ¿no? O sea, si yo hago esfinterotomía más dilatación con balón, las complicaciones van a ser mucho menores que si solo realizo la esfinterotomía. Cuando hablamos de un lito difícil es cuando tiene estas características. Tiene diámetro más de 15, tiene forma inusual, tiene una localización intrahepática o encístico, tiene factores anatómicos que son de por sí, hacen difícil la salida de este cálculo, como la estrechez en el ducto biliar, una vía biliar de forma sigmoidea, que el lito se encuentre impactado, la longitud pequeña de la vía biliar distal, una angulación distal de la vía biliar, menor de 135 grados. Eso hace que un lito sea difícil y muchas veces estos pacientes requieren incluso un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, también se ha visto que estos litos difíciles pueden ser manejados por CEPRE bajo técnicas adicionales, como la dilatación con balón, litotricia mecánica o asistida con coleocoscopio. La litotricia mecánica está indicada para coleocolitiasis difícil cuando la esfinterotomía más la dilatación con balón endoscópico ha fallado, ¿no? Es efectiva y segura en un 34%, tiene baja mortalidad, requiere varias sesiones y, bueno, los riesgos de la litotricia mecánica es que la canastilla se rompa o la canastilla se quede atrapada. La CEPRE en pancreatitis biliar se ha visto también que es un procedimiento que no debería ser realizado de manera indiscriminada, es decir, un paciente que tiene pancreatitis biliar y tiene coleocolitiasis no tiene una indicación de urgencia para realizar una CEPRE. Sin embargo, si este paciente también tiene una infección como una colangitis aguda, ese paciente sí tiene indicación de un drenaje endoscópico por CEPRE y urgente, ¿no? Es decir, en menos de 48 horas, solo en esa condición. El manejo intraoperatorio, bueno, se hace con cirugía laparoscópica, que es el gold estándar para una coleocolitiasis. Esto generalmente se hace cuando la CEPRE ha sido frustra en 2 sesiones, se ha intentado la CEPRE, pero el cálculo es de difícil extracción o la anatomía del paciente puede ser justamente complicado. Lo que indican la literatura, las guías, es que es mucho mejor hacer primero una CEPRE y luego hacer una cirugía laparoscópica que hacerlo al revés. Hacerlo al revés no es de elección, ¿no? La CEPRE primero es segura y efectiva y la CEPRE pre-SOP también puede incrementar la tasa de conversión a cirugía abierta, prolongar el tiempo operatorio, hay mayor morbilidad y mayor estancia hospitalaria, ¿no? La opción que se puede dar también es hacerlos en 2 sesiones. El manejo de coleocolitiasis realmente es un manejo simple. Hay que tener en cuenta esta clasificación que hace la ACE, que es muy importante para
determinar el riesgo de coleocolitiasis para así poder orientar al paciente y disminuir así la morbilidad, disminuir el riesgo de hacer colangitis, disminuir también la estancia hospitalaria y favorecer también al paciente a su pronta recuperación. Recordemos que una vez resuelta la coleocolitiasis, si es un paciente que tiene una vesícula con piedras, es decir, hay una colelitiasis, la cirugía se tiene que hacer pronto, ¿no? Siempre y cuando no haya una colangitis asociada. Eso es un tema que lo manejan bastante los cirujanos y es un tema que debemos tenerlo en cuenta como médicos porque se ha visto que ya la patología de vía biliar ha aumentado su frecuencia enormemente en los últimos años, ¿no? Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. Recordemos también que siempre es importante en una coleocolitiasis descartar la infección de la vía biliar, descartar la presencia de pancreatitis, porque el manejo va a ser distinto, ¿no? Una pancreatitis con colangitis tiene un manejo urgente de CEPRE, mientras que solamente la pancreatitis más una coleocolitiasis no es un manejo urgente, no es un manejo que se puede derivar, se puede postergar, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho su atención y espero que les haya quedado claro. Muchas gracias. Hasta luego.